es importante señalar que precisamente este debate se da en el marco de la peor historia económica, en el peor momento de la historia económica de Colombia. Estamos hablando de una contracción de la economía que para el año 2020 fue del 6.8%, la peor desde cuando tenemos, desde que tenemos cifras oficiales. En ese orden de ideas estamos hablando de la peor historia en términos de crecimiento económico del capitalismo en el país, en medio de un incremento de la pobreza bastante significativo. Según el DANE, precisamente el día de hoy se ha publicado un informe. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, publica un informe donde señala que la pobreza se incrementó para cerca de 3.5 millones de personas en el país. Es decir, estamos hablando de una pobreza monetaria que para el caso colombiano hoy está en el orden del 42.5%, en medio de un debate nacional donde los ciudadanos y las organizaciones sociales y sindicales han venido planteando la necesidad de la implementación de una renta básica que precisamente sirva para aliviar en algo la situación económica de las familias colombianas, con unas demandas por parte del sector productivo encaminadas a garantizar algún tipo de subsidios para mantener la nómina, en medio de un incremento del desempleo de forma considerable, con ausencia real en términos de soluciones efectivas para pues enfrentar la crisis sanitaria. Y eso se expresa, por ejemplo, en el hecho de que, de acuerdo al ritmo en el que estamos hoy aplicando las vacunas, solamente hasta dentro de más de 600 días podríamos haber alcanzado la inmunidad de rebaño en el país. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en el marco de una reforma tributaria en medio de una crisis sanitaria que se ha venido profundizando, en medio de una crisis económica y social de una población cada vez más demandante en términos de sus derechos, una ciudadanía cada vez más empoderada, con una crisis política para el gobierno nacional, puesto que ningún partido político ha salido a apoyar oficialmente la reforma, ni siquiera el partido de gobierno ha salido a respaldarla de frente. Y en ese orden de ideas, se da en medio de una inconformidad social creciente y en medio de una pobreza realmente lamentable para las familias colombianas. Que es importante señalar es que esta es la tercera ya reforma tributaria que plantea el gobierno nacional, es decir, en promedio con este gobierno hemos tenido una reforma tributaria por año. Eso, pues, evidencia la improvisación pues que en materia económica se ha venido planteando. Claro, seguro alguien podría plantear, no, pero es que la pandemia no estaba dentro de lo que se preveía podía suceder. No obstante, si uno analiza la historia de Colombia en los últimos 30 años, pues en Colombia básicamente hemos tenido una débil arquitectura tributaria, en el sentido en que más o menos cada 19 meses estamos teniendo una reforma tributaria, en tanto no hemos dado el debate central, que es precisamente cómo fortalecer las finanzas públicas del Estado. Para mí ese es el primer problema. El primer problema es, esta es una reforma que se da en medio de la improvisación y que de otro lado no soluciona el problema central, el problema de fondo, que es el fortalecimiento de las finanzas públicas del país. En Colombia, los ingresos tributarios equivalen más o menos al 18% del Producto Interno Bruto. En el promedio de América Latina eso es del 22% y en el caso de los países de la OCDE ese promedio es del 34%. Con el ingreso de Colombia la OCDE bajó a 32% porque Colombia bajó el promedio. Pero entonces, en términos generales, esta debilidad en términos de la estructura tributaria del país explica en gran medida el porqué de la ausencia de recursos para garantizar derechos como la salud, la educación, la vivienda, la vejez digna y las inversiones en ciencia, tecnología e innovación que pues nos muestran o son evidencia precisamente de la dependencia que hoy tenemos para traer vacunas del resto del mundo. Entonces, para mí el gran problema es ese. El gran problema es no vamos a solucionar el tema de las finanzas públicas en Colombia, pero adicionalmente esta reforma no es solamente una reforma tributaria. Cuando uno mira el paquete de la reforma, es una reforma en términos tributarios, efectivamente,
incrementa el IVA a productos básicos, pasamos de un régimen de exentos a excluidos. Esto significa básicamente el pasar de exentos a excluidos, que mientras que antes, cuando un producto se encontraba exento del IVA, en términos de la cadena de producción, si en algún momento de la cadena se había cobrado el IVA, al final ese IVA se le devolvía al productor. Con el nuevo régimen ya no se le devolvería el IVA al productor, así siga estando en cero el producto. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Pues va a incrementar los costos, el precio final que se le va a dar a las familias. Ese es uno de los problemas más importantes. Se genera una tasa también, o un IVA mejor, para la gasolina. Entonces tenemos incremento del costo de los alimentos, porque pasamos de exentos a excluidos, que no implica devoluciones de IVA, que traslada eso al precio final del productor y eso se traslada al consumidor, pero también en el tema de la gasolina. Entonces, personas que ganen aproximadamente $700 en Colombia van a tener que declarar renta. Pero adicionalmente el gran problema y el meollo del asunto es que el 1% de la población que se queda con más del 22% del ingreso nacional al año va a seguir teniendo exenciones tributarias en el 88% de esos ingresos. Es ahí donde debería concentrarse la reforma. Entonces es una reforma que está agravando el precio de los alimentos, está incrementando el costo de vida de las familias y en ese orden de ideas está aumentando la inequidad fiscal y de ingresos al final, en el caso colombiano, sin solucionar el problema central. De seguro que en 2 años, con crisis o sin crisis, nuevamente estaremos discutiendo otra reforma tributaria. Entonces, no se fortalecen las finanzas públicas, pero sí se aumenta la inequidad en el país. Y adicionalmente, entonces les decía, es que no solamente es una reforma tributaria, es una reforma fiscal en términos generales. Se le dan unos superpoderes al presidente de la República para poder fusionar entidades. Se plantea el congelamiento de salarios para funcionarios del sector público durante 5 años y adicionalmente se generan una serie de incentivos para que en el caso de la política de primer empleo, entonces se mete también con el mercado laboral para que en el marco de ese primer empleo entonces los empresarios no tengan que pagar afiliación a cajas de compensación o temas de seguridad social para esos nuevos trabajadores. Entonces, es una reforma que no soluciona el problema de fondo del país y que, al contrario, lo que va a hacer es ampliar la inequidad que nos tiene en el vergonzoso tercer lugar en el mundo.